como decía el profeta Isaías en el capítulo 5, lo que hemos venido, o lo que el Señor ha venido hablando a través del profeta Isaías en el capítulo 5. Y yo le decía, Señor, perdóname porque de verdad he comprendido tu palabra, sé lo que tú quieres para mi vida, pero aún así he desechado tu palabra. He dado la espalda a ti. Y yo me acordaba de todo lo que viví en el pasado. Como yo anteriormente les había contado, yo salía el día sábado, el día viernes y regresaba por el día domingo, ya cuando mi madre se iba para el culto. Y yo me reía, decía, pero ¿yo qué voy a hacer al culto? ¿Yo qué voy a ir a alabar al Señor? Menospreciaba su palabra, menospreciaba el juicio del Señor, menospreciaba sus advertencias. Y por eso el Señor quiere hablarnos en esta mañana y quiere advertirnos del peligro, de las consecuencias que hay en nuestra vida si desechamos su palabra, si desechamos su consejo. Así que yo les invito a que abran sus Biblias por Isaías, capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice la palabra del Señor: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. De momento hasta ahí la palabra del Señor. Hay de aquellos que menosprecian el consejo de Dios. Hay de aquellos que se burlan de la palabra de Dios, que no tienen en cuenta su juicio. Dentro del pueblo de Israel había quienes se burlaban de la palabra del Señor, había quienes menospreciaban la palabra que traía por medio de los profetas. Y vamos a ver unos pasajes de la Escritura donde esto era algo habitual dentro del pueblo, tanto así que se había vuelto como un refrán en medio de ellos. Yo quiero que busquemos en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 al 25. Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 al 25. Hoy vamos a desempolvar un poco las Biblias, así que me disculpan si los incomodo haciéndole buscar en la palabra del Señor. Pero quiero que vean por sus propios ojos la verdad acerca del menosprecio, de la burla a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Habían quienes no creían que el juicio del Señor vendría. Había quienes menospreciaban esto. ¿Pero por qué? ¿O quiénes provocaban que la conciencia de estos hombres se aquietara? ¿Quiénes hacían de que estas palabras del Señor carecieran de veracidad? Vamos a ver un versículo en Jeremías 14, versículo del 13 al 15. Jeremías 14, versículo del 13 al 15.
Y yo dije, Señor, Dios, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Habían dentro de ellos falsos profetas que decían que en vez de juicio, que en vez de castigo al pueblo por su iniquidad, por su pecado, iba a haber paz, y paz verdadera. ¿A ustedes no les suena estos versículos al día de hoy? ¿Ustedes creen que hay falsos profetas dentro de la iglesia que están queriendo aquietar la conciencia o suavizar la conciencia de los hombres? Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 14? Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, pues con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Como les había dicho, el día de hoy, dentro de las iglesias y por todo el mundo hay falsos profetas que han salido de en medio de nosotros, pero que no son de nosotros. Y que el apóstol Pablo nos había advertido que iban a venir como lobos rapaces y que no iban a perdonar el rebaño. Pero es que el día de hoy, nosotros los cristianos queremos escuchar mensajes dulces, mensajes agradables. O díganme la verdad, ¿quién quiere escuchar hablar de juicio, de condenación eterna? Nadie, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. No un mensaje que nos tranquilice nuestras conciencias, un mensaje que nos inquiete a apartarnos del mal, un mensaje que nos inquiete a buscarle cada día más. Pero la verdad es que hoy las iglesias están llenas de gente que quiere escuchar este tipo de mensajes de amor, de paz, de prosperidad, falsos mensajes. Pero vemos cómo la palabra del Señor es torcida, se tuercen las escrituras, predicando mensajes simplistas, mensajes ambiguos, mensajes que cada uno entiende como quiere y lo aplica para su propio beneficio. Por eso la palabra del Señor nos advierte que tengamos cuidado de estas prácticas. Judas también nos hace una exhortación a que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada por medio de los santos. Pero ¿por qué Judas nos hace esta advertencia? Vamos a ver Judas, versículo 8. Versículo 4. Vamos a leerlo desde el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas.
adulando a las personas para sacarles provecho, para sacar provecho. ¿Qué beneficio hay en estos mensajes simplistas? ¿Qué beneficio hay en estos mensajes ambiguos, en estos mensajes carentes de la verdad de Dios? ¿Qué producen estos mensajes en nuestras vidas? Que nos alejemos más del Señor, porque todo lo que se enseña va en contra de la palabra del Señor. Y estos hombres son los, como dice el versículo 20 del libro de Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas la luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5 versículo 20. David, el rey David, escribe en sus salmos, yo se los voy a leer, Salmo 52 versículo 3, si quiere apuntarlo para que lo lea en casa. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. En otro de sus salmos, Salmos 119, 101. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119, 103. Cuál dulces son a mi palabra, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos tres versículos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la luz? ¿Qué es lo dulce? ¿Qué era lo bueno para David? La palabra de Dios, sus principios, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, lo bueno. Pero ahora lo que es bueno para nosotros, lo que es luz, lo que es dulce, esta gente, estos falsos profetas, lo han puesto por tinieblas, lo han puesto por amargo, lo han puesto por malo para nuestra vida. ¿Estamos nosotros amando más las tinieblas que la luz? ¿No venimos a la luz porque sabemos que nuestras obras son malas y no queremos que seamos reprendidos? Yo creo que cada uno de nosotros debemos examinarnos un poco. No vaya a ser que estemos buscando este tipo de iglesias donde se nos diga lo que queremos escuchar. Y yo les digo, déjenme que les pregunte una cosa: ¿ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿El Señor les ha manifestado qué es lo bueno y qué es lo malo? Desde antes que lo conocieran a Él, ¿sabían ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo creo que nos remontemos un poquito al principio de los tiempos, donde Adán y Eva estaban en el paraíso. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. El Señor había puesto a Adán y Eva en el paraíso y les había dicho: de todo fruto del árbol, de los árboles que hay en el huerto, podéis comer, pero del fruto de la ciencia del bien y el mal no podéis comer, porque el día que comáis de este fruto, ¿qué pasa? Moriréis. ¿Sabía Adán y Eva qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Tenía que comer Adán y Eva el fruto del bien y el mal para saber qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Pero qué pasó? Vamos a leerlo en el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó en este momento? ¿Quién llenó el corazón de Eva de mentira para que creyese que tenía que comer el fruto del bien y el mal para ser como Dios? Y es mentira. ¿Fue Adán y Eva como Dios? ¿Sabían lo que era bueno y lo que era malo? No cierren sus Biblias, déjenla en este pasaje que más adelante lo vamos a utilizar. Cada vez hay menos diferencia y lamentablemente entre la iglesia y el mundo. Cada vez los cristianos hacemos más parte del mundo que el mundo hacer parte de la iglesia. Y es algo lamentable. Cada vez participamos más de las obras infructuosas de las tinieblas. Como decía el pastor en el estudio del jueves, infructuosas, que no tienen fruto, que no dejan nada bueno. El 31 de octubre se celebró el día del Halloween. Y vemos como muchos cristianos, sabiendo de antemano lo que trasciende de esta práctica, mandan a sus hijos disfrazados al cole. Y dicen, ¿pero qué tiene de malo disfrazar a un niño tan mono que se ve con sus orejitas, con su colita de perro, disfrazaditos de ratoncito, de perrito, con su calabaza, ir a pedir chuches? ¿Qué malo tiene esto? Yo no le veo nada de malo. Pero Eva tampoco vio nada de malo en el fruto. Vamos a ver, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué de malo tiene? Si es que yo lo veo bien, si es que yo veo a mi hijo tan mono disfrazado, ¿qué de malo tiene que comparta con sus amiguitos en el colegio? Dios te ha dicho que es malo. Pero ¿quién llena tu corazón de mentira para que lo veas bueno? ¿Quién te engaña? Y lo más triste es que nosotros creemos la mentira del diablo para hacer lo malo. Y todas estas prácticas hacen que nos alejemos más del Señor. Los carnavales, fechas ideales para que nos echemos unas canitas al aire, ¿verdad? Bienaventurado el hombre cuya cabeza es adornada por cabellos de plata, porque ellos podrán disfrutar de los deleites de este mundo. ¿No dice la palabra del Señor eso? No dice la palabra del Señor eso. Pero lo que muchos cristianos están creyendo hoy en día. Esperamos a que llegue nuestra vejez para podernos echar una canita al aire. Y cuando nos ponemos de frente a un espejo, ¿qué nos dice el enemigo? Mírate, cómo ha pasado el tiempo sobre tu vida. ¿Por qué no aprovechas tu vida? Vive la vida, que son 3 minutos, aprovéchala. ¿Qué más te da irte a echar una canita al aire? ¿Qué más te da irte a emborrachar? ¿Qué más te da irte a acostar con alguna persona, hombre o mujer? ¿Qué más te da? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Ahora nada es malo, nada es bueno. Y vamos corriendo, nuestros pasos se apresuran a hacer el mal. Ahora viene Navidad, una fecha especial que aunque Cristo Jesús no nació en Navidad, pero es una fecha en la cual nosotros recordamos y damos gracias al Señor que tuvo misericordia de este mundo y mandó a nacer a su Hijo. Pero ¿cuántos verdaderamente recuerdan a Cristo? ¿Cuántos recuerdan que nació en un pesebre? ¿Cuántos recuerdan que vino a salvar al mundo en estas fechas?
No, pero es que la familia, no, pero es que el baile, la música, no, pero yo cómo le voy a hacer el feo a mi hermano, a mi hermana que no conoce de Dios. Una bailadita, un traguito, un chupito. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Quién está llenando tu corazón de mentira para que hagas el mal? ¿Por qué nos estamos contaminando de las cosas del mundo? ¿Ustedes se acuerdan de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Pero por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Qué tenía la comida del rey? ¿Estaba cruda? ¿Estaba vinagre? Si es que los reyes comen lo mejor de la tierra, lo mejor del ganado. Entonces se imaginan que a Daniel le hayan puesto un chuletón ahí vuelta y vuelta con unas papitas y mojo. Y Daniel dijo, no. ¿Por qué Daniel no se contaminó con la comida del rey? Porque era comida que estaba sacrificada a los ídolos, a sus dioses, a los dioses del rey Nabucodonosor. Y él no quiso contaminarse. ¿Por qué nosotros nos contaminamos de las cosas del mundo? ¿No tenemos el suficiente carácter para decir no? ¿O tienes miedo a que te juzguen los del mundo? ¿O tienes miedo a que el mundo te haga a un lado? Yo les voy a contar algo que me sucedió a mí recién llegado aquí a la isla. Yo conocía de Dios, pero yo me aparté de los caminos del Señor. Y me aparté de los caminos del Señor porque creí en la profecía, en la palabra de un hombre mentiroso que me dijo que no me preocupara de buscar del Señor, que el Señor me iba a buscar, que podía vivir mi vida. Y yo llegué aquí a Fuerteventura efectivamente a vivir mi vida, a lo que mis deseos me dictaban. Y yo me aparté de los caminos del Señor con grave consecuencia. Cuando Dios me rescató, me llamó nuevamente a sus caminos, yo estaba trabajando y yo quería compartir de esa experiencia con mis compañeros. Y yo recibí de ellos rechazo. Ay, el evangélico, el pastor, el no sé qué, el no sé cuánto. Y yo me sentía mal, yo me sentía rechazado por ellos. Y muchas veces, por no sentirme rechazado, hacía lo que ellos me decían que hiciera. Me comportaba como ellos, participaba de las obras de ellos. Hice cosas malas, cosas de las cuales me arrepiento hoy en día, cosas por las cuales tuve que doblar rodilla y pedirle perdón al Señor, cosas por las cuales de verdad tuve que encomendar mi vida en manos del Señor para que pudiera quitar eso que había en mí. Porque una característica especial del pecado es que irradia maldad, irradia contaminación. Y cuando estás contaminado, mi hermano, qué difícil es desintoxicarte. Pero para el Señor no hay nada imposible. Por eso nosotros tenemos que acercarnos cada día más al Señor. No debemos ser parte del mundo. En el mundo no hay nada bueno. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Lo saben? Si tú quieres ser amigo del mundo, te consideras enemigo de Dios. No améis el mundo, ni las cosas que hay en él. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo pasan, sus deseos, sus pasiones, pero el que hace la voluntad del Señor permanece. Hay otras prácticas que la iglesia está adoptando, que la estamos aceptando. Estamos llamando a lo bueno, malo, estamos poniendo la luz por tinieblas y lo dulce por amargo.
Ustedes saben que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo llamó al hombre? Adán. ¿Y a la mujer? No, Señor. Dios llamó al hombre Adán y al otro llamó Eva, Evaristo. ¿No? ¿No es hombre con hombre? ¿O Dios creó a la mujer, creó a Adán y a Eva? ¿No? Adán y a Eva, varón y hembra los creó. Pero ¿cómo podemos ver? Yo es que me quedo aterrado de la maldad que hay hoy en día, pero esto es algo que estamos viviendo, esto es algo que no nos podemos callar, es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, que tenemos que defender la fe que se nos fue dada. Las iglesias con pastores gays, con miembros que se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y yo le quiero decir una cosa, yo no rechazo al homosexual. Dios manda a que ame a mi prójimo, pero yo no puedo aceptar su pecado, yo no puedo aceptar su práctica. No podemos rechazar al borracho, no podemos rechazar al avaro, no podemos rechazar al fornicario, pero sí que tenemos que rechazar sus prácticas. Si una persona que siente deseo por su mismo sexo viene a la iglesia, es porque reconoce su pecado, es porque reconoce que hay algo en él que no es, que no va con la voluntad del Señor. Reconoce que su vida necesita un cambio y que necesita cambiar. No viene a la iglesia para seguir practicando la homosexualidad. Pero ahora dentro de las iglesias estamos aceptando este tipo de prácticas. Y es normal. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿No tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿No tenemos que ser más tolerantes? Este mandamiento y esta práctica se están sacando de su contexto para poder tranquilizar la conciencia de aquellos que practican tales cosas. Tenemos que amar a nuestro prójimo, claro, pero también tenemos que enseñarle que el que permanece en sus mandamientos es verdaderamente sus discípulos. Y Dios aborrece este tipo de prácticas. No erremos. Quiero que miremos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra cuando practicamos tales cosas y desechamos su palabra y no atendemos a su consejo. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra su naturaleza, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gente que practica tales cosas y que desechan la palabra del Señor tienen consecuencias graves para su vida. Nosotros no tenemos que tolerar el pecado en nuestra vida. Nosotros no tenemos que tolerar el pecado dentro de la iglesia. No dejemos que el diablo llene nuestros corazones de mentira para que mintamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Como le dijo el apóstol Pedro a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de mentira para que le mintieses al Espíritu Santo? Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos redarguye, que nos exhorta. ¿Por qué tenemos que escuchar la voz del diablo? Yo me quedaba sorprendido también por una práctica que ya es despenalizada, por lo que me pude dar cuenta en el país de Perú, la pedofilia. Ya se despenalizó en el Perú, ya es legal tener relaciones con niños de 14 años. Y en otros países están intentando que baje esa tasa de edad para tener relaciones con niños. Ya no es una pena capital ni una pena que pueda llevar a un hombre a la cárcel a acostarse con un niño, porque dicen que un niño de 14 años ya es consciente de lo que hace, ya decide si tener relaciones o no con otra persona. Así que si una persona de estas se acuesta con uno menor de 14 años, puede tener la desfachatez de decir que pensó que tenía 14 años porque fue un caso que hubo de un pedófilo de estos que se acostó con un niño menor de 14 años y fue acusado en los tribunales, pero fue absuelto porque él dijo que pensó que por su estatura tenía 14 años. Entonces contra este hombre no arremetió las autoridades, sino que lo dejaron libres. Y en muchos países de Europa y Latinoamérica están intentando que esto sea una práctica más. ¿Por qué? Porque ahora los matrimonios gays se han manifestado, han protestado y han logrado de que les validen sus matrimonios. Este tipo de personas también están intentando que estas prácticas se hagan legales en estos países. También pude leer que en Holanda intentaron hacerlo y se formó un partido político donde querían legalizar estas prácticas, pero al no haber apoyo, este partido político se salió, pero dijo, hace 30 años, se despidieron con esto que les voy a decir, hace 30 años, cuando se propuso los matrimonios gays, la eutanasia y el aborto, todo el mundo en Holanda se escandalizó, pero hoy en día es algo normal. Nosotros esperamos que estas prácticas que nosotros estamos intentando legalizar, también dentro de un tiempo, sea algo normal. Y esto fue en el 2007, o sea que a día de hoy
tal como va la humanidad, tal como está creciendo la maldad en este mundo, será una práctica normal. Se está luchando para que las niñas menores de edad aborten sin consentimiento de sus padres, porque ya tienen conciencia de lo que pueden hacer, de lo que quieren para su vida. Es algo que tiene que ponernos a reflexionar. La maldad en este mundo está creciendo porque no han tenido en cuenta la palabra del Señor, porque no han tenido en cuenta sus consejos, porque no creen que algún día va a haber un juicio contra ellos. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor no... Yo quiero que veamos un pasaje de las Escrituras para no alargarme más. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Dice la palabra del Señor: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido porque Él no quiere que ninguno muera. O como dice Ezequiel, como dice el Señor a través de Ezequiel, ¿quiere el Señor, quiere Dios la muerte del impío? De ninguna manera. Quiere que se aparte de sus caminos de maldad para que viva. El Señor nos está dando una oportunidad, está dando una oportunidad al mundo. Nosotros tenemos que ser luz para el mundo. La otra vez, compartiendo con los caballeros, les decía esto, ¿no? Mientras que Jesús estaba en el mundo, dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero después dijo: vosotros sois la luz de este mundo. El Señor partió, pero aún vive entre nosotros. Nos dejó su Espíritu, nos dejó su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo les ponía el ejemplo de la luna y el sol. La luna por sí sola no puede dar luz. No es sino el reflejo del sol en la luna que hace que la luna por la noche pueda alumbrar. Y así tenemos que ser nosotros, pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en su presencia para que su gloria nos alumbre y así nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que no nos podamos quedar callados ante tal atrocidad, ante tal maldad. Porque el Señor lo que cumple, lo que promete lo cumple. Y el Señor va a venir y va a haber un día en el que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero el Señor nos ha manifestado lo que es bueno y lo que es malo. Si no, busquen en Miqueas. Quiero que busquemos en Miqueas un último pasaje. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor nos ha declarado lo que es bueno. No tenemos excusa delante del Señor. Ay, Señor, es que yo no sabía. Ay, Señor, es que no me dijeron. Porque aún tú, no conociendo la palabra del Señor, tienes una conciencia
que te va a acusar o te va a defender delante del Señor. Así que el mensaje de hoy es claro, hermanos. Apartémonos del mal. Volvámonos a Dios. Tengamos en cuenta su consejo. No dejemos que el diablo, no dejemos que el enemigo llene nuestros corazones de mentira. No creamos a los falsos profetas. No anhelemos estar en el mundo. No anhelemos participar de las cosas del mundo. Así que yo les invito a que en esta mañana se pongan en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Vamos a darle gracias por su consejo. Yo quiero que entiendan una cosa en esta mañana. Dios es bueno, pero también es justo. Y Él no va a dar por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. El que practica el pecado es del diablo. Y la paga del pecado es muerte. Yo no podré saber mucho de matemáticas, pero esto es algo matemático, esto es algo cierto. No desechen la palabra del Señor, no desechen su consejo. Él es bueno. Por eso Él ha querido que esta palabra llegue a sus corazones el día de hoy, porque Él te ama con gran amor. ¿Qué más puede haber hecho el Señor en ti que no lo haya hecho antes? Te ha acercado, te ha despedregado, ha edificado en medio de ti una torre, ha hecho un lagar, y Él espera que tú des buenos frutos. Yo sé que durante todo este tiempo constantemente estamos pasando por el lagar, estamos siendo exprimidos por las pruebas, pero Dios espera que demos buenos frutos, fruto dulce y apacible a su paladar. Él te ama, no lo dudes. Por eso no tomes esta palabra como si Dios fuera malo. Él no quiere que mueras, Él no quiere que te pierdas. Así que cierra tus ojos y agradécele al Señor. Ora al Señor en esta mañana. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Recuerda lo que ha hecho por ti hace 2000 años. Dio la vida de su Hijo por nosotros. Aún nosotros sin merecerlo. Así que yo invito a que una o dos personas que estén agradecidas con el Señor y con lo que ha hecho por sus vidas, alcen su voz en agradecimiento a Él, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra, porque Él ha sido paciente para con nosotros y día tras día nos sigue animando, nos sigue alentando a que le busquemos, a que nos apartemos del mal. Sí, Señor. Gracias, Padre.
Padre, tu palabra ha sido predicada hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres paciente para con nosotros, Señor. Gracias porque tú extiendes tu misericordia, Señor, a nuestras vidas, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra rebeldía, Padre. Endereza nuestros caminos, Señor. Sabemos que tu palabra se cumple, Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor. Y aquí todo cuanto tú has dicho se va a cumplir, Señor. Tú eres paciente, porque quieres que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos nos arrepintamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que ha sido predicada en el día de hoy. Gracias, Oscar. Dice la palabra del Señor: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les predicará si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Compartamos nuestra fe con este mundo que no conoce al Señor. Es cierto que el mundo está cada vez peor. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esto es una realidad ya en nuestros días. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar la verdad para que la gente pueda apercibirse, para que pueda conocer al Señor, para que pueda salir de ahí. Y nosotros, que de ahí venimos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Vivamos dignamente, conforme a la voluntad del Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Hoy es culto de Santa Cena. Y nosotros sabemos que el cristianismo no es una religión ritualista, basada solo en ritos, ¿verdad? Sino en una relación real, en una relación personal con Dios. Eso es la fe cristiana, una relación personal con el Señor. Y sabemos que Dios no ha impuesto unas leyes rígidas en cuanto a la adoración, pero sí que Él ha dejado ciertas ceremonias instituidas para que nosotros las practiquemos. Concretamente dos: el bautismo y la Santa Cena. Y se le llama ordenanza porque son realmente mandamientos que Dios ha dado. La Santa Cena o la comunión debe ser definida de alguna manera como un distintivo de la verdadera adoración a Dios, instituida por el Señor Jesús la noche que fue entregado. Primera de Corintios, capítulo 11, nos enseña cómo debe celebrarse. Pero antes de pasar a Primera de Corintios, capítulo 11,
quiero recordarles que la Santa Cena es un acto de adoración y de acción de gracias. De acción de gracias porque en esa cena, en esa última cena, el Señor Jesús estaba recordando, estaba celebrando la Pascua. ¿Y qué celebraba la Pascua? La liberación de Egipto. Y en esa cena se daba gracias a Dios por la liberación de Egipto. Nosotros no estuvimos en Egipto, pero estuvimos en el mundo. Y participamos de las cosas y de la esclavitud del mundo y de la esclavitud del pecado. Así que la Santa Cena para nosotros también tiene que ser un motivo de gratitud. Porque hemos sido liberados de una vida sin sentido, vacía, hueca. Una vida cuyo fin era la separación eterna con Dios. Pero también debe ser un recordatorio, una conmemoración, porque en la Santa Cena Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Así que tenemos que recordar a Jesús en este acto de Santa Cena, pero también tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que hizo? Ocupar nuestro lugar, pagar por nuestros pecados. Así que en la Santa Cena hay una serie de símbolos, el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo del Señor Jesús, su encarnación, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el vino simboliza la sangre de Cristo, la expiación, es decir, el pago por nuestros pecados. Así que nosotros en esta mañana, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a celebrar este acto sagrado de comunión. Yo le voy a pedir que Montaña pase por aquí, nuestra hermana Estela también, por favor, pasen por aquí, porque vamos a dar gracias a Dios por el pan y por el vino, que son los símbolos que Jesús instituyó. Pero miren, antes de que oremos siquiera, yo quiero recordarles también que esto es un acto sagrado. No hay que convertirlo en algo místico, pero sí hay que darle la importancia que tiene. Porque cuando nosotros participamos del pan y del vino, estamos testificando que tenemos comunión con Dios y con los demás. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la palabra del Señor dice que quien coma y beba a la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cuando el apóstol Pablo habla de no comer indignamente, no se está refiriendo a que tengamos que ser dignos como personas, porque si así fuera ninguno podríamos tomar la comunión. Se está refiriendo a que lo hagamos en actos dignos, con nuestros actos participemos de la comunión dignamente. Y él decía esto porque en aquella época, y concretamente en la iglesia de Corinto, había algunos que se emborrachaban, había otros que se adelantaban a comer y no dejaban para los demás. Y estas cosas pasaban, porque la Santa Cena no era solamente un acto como este, resumido, sino que era una fiesta, era un ágape, era una comida fraternal, donde la iglesia se reunía para recordar lo que Dios había hecho a través de Jesús en favor nuestro. Pero se había convertido en algo que obligó a Pablo a decirle: por esto no os alabo, hermanos, porque cada uno se emborracha y el otro toma de sí. Aquello se convirtió en algo sucio, en algo feo. Por eso Pablo dice que debemos tomarla, que debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si realmente estamos entendiendo lo que significa participar de la Santa Cena. Significa que entendemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos a nosotros la esperanza también de la resurrección y de la vida eterna. Significa que Dios está aquí, porque cuando tomamos esta Santa Cena, no es algo que hacemos a espaldas de Dios,
lo hacemos en la presencia de Dios. Jesús está con su pueblo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está aquí en esta mañana. Por tanto, ahí donde estás, examínate a ti mismo. Pídele a Dios Todopoderoso que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón, que mire y vea si hay en ti camino de perversidad o alguna cosa mala. Y si el Espíritu Santo te recuerda algún pecado que no has pedido, que no has confesado al Señor, por el cual no has pedido perdón, ahí donde está, pídele perdón a Dios. Y si ahí el Espíritu Santo te recuerda que estás mal con alguien, comprométete delante del Señor a restaurar tu relación con esa persona. Y dicho esto, y hecho esto, come y participa del pan y del vino, porque es una invitación que Dios nos hace a todos aquellos que entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Amén. Así que oremos, mis hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, oh Dios, por haber, Señor, tomado nuestro lugar, Señor. Gracias por esa muestra de amor, Señor. Gracias porque verdad que éramos nosotros los que merecíamos estar allí en esa cruz, pero tú te entregaste, Señor. Te damos gracias por este pan que es un símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue molido, fue humillado, Señor, solamente, Señor, por amor a nosotros, Dios. Gracias por poder participar, Señor, de esta comunión con nuestros hermanos, Señor. Bendice, Señor, esta Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque no te bajaste de esa cruz, Señor, sino estuviste dispuesto, Señor, a quedarte ahí hasta lo sumo, Señor. Gracias por demostrarnos ese amor incondicional. Gracias, Padre, por este vino símbolo de tu sangre preciosa, Señor, que derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras nuestras hermanas van a ir repartiendo el pan y el vino, quiero recordarles aquellas cosas de las que el Señor nos viene hablando últimamente. Pueden sentarse, mis hermanos. Mientras que ellas reparten el pan y el vino, quiero recordarles que el Señor nos está hablando sobre la importancia de tenerle en cuenta en nuestras vidas, sobre la importancia de prestar atención a su palabra. Nos viene repitiendo el Señor día tras día, semana tras semana, sermón tras sermón, estudio tras estudio. Dios nos viene recordando que Él nos ama, que de verdad está interesado en nosotros como personas, que Dios no busca nada de nosotros. Él no busca lo que le podamos dar. Él no busca lo que podamos hacer por Él. Él nos busca a nosotros porque nos ama, porque nos anhela, dice la palabra, celosamente. Él nos ama porque desea hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Cuando leemos la palabra del Señor, descubrimos ese amor inmenso de Dios. Es cierto que estamos estudiando un libro, Isaías, que está lleno de juicios de Dios. Pero créanme que Dios quisiera no tener que juzgar a su pueblo. Si hay juicios, es porque el pueblo no obra conforme a la voluntad de Dios. Es porque el pueblo es rebelde, es porque el pueblo es duro de cerviz, es porque el pueblo no quiere hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día, el pueblo de Dios ya no es Israel, ya no es Judá. El pueblo de Dios ahora somos nosotros. Y lo curioso es que nosotros no somos mejores que Israel o que Judá.
Lo curioso es que nosotros, sabiendo todo lo que sabemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, seguimos siendo rebeldes. Sigue costándonos obedecer a Dios. Seguimos siendo negligentes a veces, no teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos. Y por eso que en esta mañana yo quería recordarles que todo lo que sabemos nos hace responsables delante de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios espera de nosotros, su pueblo, la iglesia, que nosotros seamos luz en medio de las naciones, luz en medio de las tinieblas. Y por eso es importante que nosotros vivamos la palabra de Dios, no solo que la conozcamos, sino que la vivamos, que la pongamos por obra. En esta mañana, ojalá nosotros seamos capaces de acercarnos un poquito más a Dios y podamos entender las buenas intenciones de Dios para con nuestra vida. Dios no quiere juzgarte. Dios ya te juzgó en Cristo y te declaró inocente, porque Cristo pagó por tus pecados. Y la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Pero lo cierto es que a veces todavía andamos en la carne y no en el Espíritu. Por eso cada día tenemos que buscar su rostro, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle la fuerza necesaria para mantenernos firmes, fieles en un mundo infiel. Ojalá que en esta mañana nosotros seamos conscientes de la importancia que tiene todas las cosas que Dios nos viene diciendo. Porque ya no queda tanto. Se acerca el momento en el que va a sonar la trompeta. Y antes de que nosotros queramos darnos cuenta, estaremos en la presencia de Dios. Y allí ya todo lo demás habrá dejado de ser. Las cosas que hoy te apartan de Dios ya no existirán. Las cosas que hoy ocupan el lugar de Dios ya no estarán. Y o tú tienes una verdadera relación con Dios, o te sentirás perdido. Por eso yo les invito en esta mañana, por favor, que esto no sea un culto más, que no sea una comunión más, que de verdad nos acerquemos al Señor en esta mañana. Que seamos capaces de abrirle nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero tener comunión contigo. Comunión, comunión, una verdadera comunión. Y si tú crees que no puedes, pídele a Dios que Él te dé la fuerza. Amén. Por eso, hermanos, ahora, en este momento así, no pienses nada más. No piense que se acerca la hora de irse. No piense que tienes que preparar la comida o que tienes que trabajar. No pienses nada más. Cierra tus ojos y ora al Señor ahí donde estás. Y dile: Señor, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Dile: Señor, perdona mis pecados de rebeldía. Perdona que a veces me aleje de ti, Señor. Dile: perdona que a veces te falle y me apague y no sea luz. Pídele perdón a Dios por lo que le tengas que pedir perdón. Y pídele también la fuerza necesaria para permanecer firme como una columna sólida en
medio de la tormenta. Que Él en su poder te capacite para superar todas las pruebas. Pídele al Señor que Él te ayude a ser fuerte en aquellas áreas en las que tú eres débil. Ahí donde estás. Antes de que participemos del pan y del vino, comprométete con el Señor a seguirlo. Porque en definitiva tú sabes que para eso has sido creado. No sigas malgastando tu vida. Toma hoy la decisión de comprometerte con Dios en un compromiso de por vida. Ahí donde estás, ora al Señor con tus propias palabras. Si quieres puedes hacerlo en voz alta o puedes hacerlo en voz baja. Dios igualmente va a oír tu corazón aunque no pronuncies ni una sola palabra. Porque antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, ya Dios la conoce. Pero háblale al Señor, no pierdas esta oportunidad. Que Jesús no muriera en vano para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Como está escrito, dice la palabra del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndole: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Vamos a participar del pan con gratitud en nuestro corazón. Sigue diciendo la Escritura que de igual modo, después de acabada la cena, tomó el vino y dio gracias y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por vosotros será derramada para el perdón de vuestros pecados. Así que con gozo y con alegría en nuestro corazón, porque Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, participemos de este vino. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. ¿Quién podrá lavar mis manos? Gracias. ¿Quién podrá salvar mi alma? ¿Quién hará ese milagro? ¿Quién querrá quitar mis faltas? Gracias, Señor. Y dejarlas a un lado. ¿Quién reparará mi corazón manchado de pecado? ¿Dónde encontraré respuestas? ¿Dónde encontraré respuestas? En ti la justicia
justicia y la gracia se besaron en ti. Sí, Señor, en ti. Los profetas encontraron la esperanza de este mundo y cumpliste la escritura de antaño y así me salvaste por amor. En ti la justicia y la gracia